¿Qué tal, profe? Buenas noches. Bueno, mi nombre es José Armando Castellano Hernández. Soy de segundo A turno matutino. Y a continuación voy a explicar mi tercera maqueta del tercer parcial. Y bueno, lamento si no puedo ponerla totalmente vertical. Si la quisiera poner se caería todo. Entonces, si quiere, bueno, igual, si se ve mucho texto es porque, o sea, no son definiciones ni nada, son simples palabras clave. Igual yo cuando acabe la explicación le acerco las palabras para que vea que no hay nada de trampa. Bueno, voy a empezar con lo que son los psicofármacos. Bueno, tenemos lo primero que son los antipsicóticos, que estos lo que van a hacer, van a bloquear receptores de dopamina. Y bueno, dos medicamentos que los representan serían el aripiprazol y el brexprazol. Después seguirían los antidepresivos, que estos van a recaptar la serotonina. Y dos medicamentos serían el la tranilcipromina y el citalopram. Después seguirían los ansiolíticos, que estos son receptores de GABA. Y aquí entrarían lo que es el bromazepam y el lorazepam. Después seguirían las sales de litio, que bloquearían receptores de glutamato y de dopamina. Y bueno, dos medicamentos serían el calitium y el carbolit. Posterior a ellos serían los anticonvulsionantes, que estos lo que hacen es bloquear canales de sodio y de calcio. Y entrarían lo que es el fenito, fenitoína, la fenitoína y lo que es el clonazepam. Después seguirían los nootrópicos, que aquí se potencializarían o se aumentaría la liberación de dopamina, serotonina y noradrenalina. Y por último, en los hipnóticos, en los nootrópicos serían lo que es dos medicamentos serían el Rubifen y el Ritalin. Y por último, los hipnóticos pues son agonistas de GABA. Y esto es lo que los dos medicamentos que serían la dromidina y el dalparán. Y bueno, ahora con las drogas, aquí están abajo. A ver, no es que no se puede, está pesada. Aquí está, empezaremos con la cocaína. La cocaína lo que hace es bloquear la recaptación de... No, perdón. ¿Qué era? Sería aumentar lo que es la recaptación de tanto dopamina como noradrenalina. Después seguiría metilfenidato, que esta va a ser todo lo contrario, va a inhibir lo que es la noradrenalina y la dopamina. Después seguiría la marihuana, la cual aumentaría la recaptación de cannabinoides. Después seguiría el alcohol, que bloquea los receptores de glutamato. Después el café, que también bloquea los receptores de adenosina. Después la heroína, que potencializa la recaptación de endorfina. Después el fentanilo, que recapta lo que es tres receptores de opioides. Y por último la nicotina, la cual potencializa la liberación de dopamina. Y bueno, posterior a ello voy a explicar lo que es la hipófisis, el hipotálamo y el núcleo accumbens. Voy a iniciar con lo que es el núcleo accumbens. Y bueno, ¿qué es el núcleo accumbens? Lo tenemos, no sé si se puede ver, es esta boleta de aquí arriba. En imágenes que encontré es muy parecido a lo que es a un chícharo. Y lo que va a hacer es involucrar todo lo que es todo lo que genere placer. Él lo va a, como se dice, tratar. Y bueno, vaya, todo lo que involucre el sistema motor con la motivación, desde lo que se hará cargo. Y bueno, literalmente aquí entra todo lo que genera placer, entre ya lo que son las drogas, la actividad sexual y entre otras cosas. Después tenemos lo que es la hipófisis, que bueno, la puse, ay, no sé si se alcanza a percibir. Bueno, está aquí arribita. Y bueno, la hipófisis se va a dividir en dos tipos de hormonas. Se va a dividir en lo que son
en lo que es adenohipófisis y neurohipófisis. La neurohipófisis este, consta de dos y serán la ADH y la oxitocina. Y en la adenohipófisis van a ser 5. Va a ser la ACTH, la FSH, la GH, LTH y TSH. Dato curioso, son todas hormonas, pero para saber que son hormonas simplemente basta con ver que todas tienen terminación H, y en inglés sería hormone. Ahí, un dato bilingüe. Y bueno, ¿qué es lo que hace la hipófisis? Bueno, lo que hace la hipófisis es liberar lo que son ¿qué nombre tienen? Libera hormonas a cualquier, a donde se le, más bien, libera hormonas, y su principal función es lo que es generar, bueno, se preocupa mucho por esto, no, más bien, o sea, se liberan las hormonas dependiendo de su uso, ya puede ser tanto, no sé, en cuestión de sed, de hambre, simplemente lo que el hipotálamo le ordene, la hipófisis lo va a escuchar. Y bueno, ahora sí, el hipotálamo, que ese va a ser como el patrón, ese de lo que se encarga es de recibir las señales de sed, de hambre, entre otras, y posteriormente va a mandar esta información a la hipófisis para que mande estas hormonas y que pues cumpla su función y que ya pues no tenga sed, la persona coma, tome agua, descanse, se relaje, entre otras cosas. Básicamente el hipotálamo es el que se encarga de todo el sistema nervioso y de que todo vaya, o de que todas las señales lleguen para que la hipófisis cumpla su función. Y bueno, ahora lo que voy a explicar es el sistema de recompensa. Y bueno, hay dos vías. Está lo que es la vía dopaminérgica, que sería esta blanca de aquí, que va a iniciar en lo que es en el hipotálamo, que es esta, aquí está, se encuentra, es esto verde de aquí, y va a tener como estos receptores en lo que es el cuerpo estriado. Y bueno, de aquí se va a mover a todo lo que es el lado frontal del cerebro. ¿Y aquí de qué se encarga? Bueno, de todo el placer también. Sería como, sí, sería el placer, sería de pues sí, creo que sí sería como la palabra clave, placer. Y después tenemos lo que son las vías serotoninérgicas, que esas sí recorren lo que es todo el cerebro. Y estas de lo que se encarga es de ¿cómo decirlo? Del pensamiento, de la memoria, del estrés. Es decir, como que acá es más del placer y todo más de acciones, y acá es más del pensamiento, más crítico, más analítico. Y bueno, dicho eso, ahora seguiría lo que es, a ver, no es que no alcanzo a ver, a ver si alcanzo a percibir. Seguiría lo que es no sé si lo expliqué. Bueno, seguiría lo que es la tolerancia a las drogas. Ya expliqué las drogas y qué función tienen. Bueno, ahora voy a explicar qué es la tolerancia a las drogas. ¿Qué es la tolerancia a las drogas? Bueno, es esta capacidad de soportar o de que la droga no te afecte hasta cierto punto, dependiendo de la cantidad, ya sea más o menos, va a depender de esta tolerancia, o en dado caso que te afecte más. Bueno, pero existen tres tipos y estos se encuentran en lo que es la especificidad, que está aquí, especificidad. Y bueno, aquí tenemos tres tipos de tolerancia. Primero tenemos lo que es la tolerancia cruzada. Aquí es cuando el mecanismo de acción hay un mecanismo de acción igual en dos tipos de sustancias. Es decir, si yo quiero dejar de consumir cocaína, por ejemplo, pero en cambio empiezo a consumir nicotina, o bueno, el cigarro, el tabaco, y tienen el mismo mecanismo de acción, por mucho que yo deje la cocaína, al momento de fumar, se va a activar el mismo mecanismo.
ya sea mayor o menor medida, dependiendo porque no va a ser lo mismo una línea de cocaína que un cigarro, entonces se ocuparía mayor cantidad de cigarros, pero el mecanismo es el mismo. Entonces, ¿qué ocurre? Que la persona como tal no va a padecer lo que es el síndrome de abstinencia, que son todos los síntomas opuestos a los placenteros que te genera la droga. Es decir, en lugar de sentirte relajado cuando te tomas tu cigarrito, pues si no lo hicieras, sería todo lo opuesto. En lugar de estar relajado, estarías todo frustrado, eufórico y estresado. Entonces, como yo quité la cocaína, sí, pero dejé el cigarro, pues esto no va a pasar. Entonces, ¿qué ocurre? Pues que no va a haber realmente una abstinencia y se va a seguir consumiendo, se va a seguir activando el mismo mecanismo de acción. Después seguiría la sensibilización, que esta sería la resistencia, por así decirlo, que el cuerpo presenta ante el consumo de la droga. Es decir, yo me estoy tomando, no sé, 2 vasos de alcohol, no sé, un tequila X, así como con Square, no sé. Y el cuerpo me dice, oye, pues ya bájale, no, o sea, esto no me gusta, no me hace bien. ¿Qué hace? Inhibe todo lo placentero de esa droga, el mecanismo de acción, como por así decirlo, lo inhibe. Entonces, ¿qué pasa? Que te tomas uno, te tomas dos, te tomas tres y tú dices, ah, caray, pues no pega. Pues no, porque el cerebro te está diciendo, oye, pues ya párale, ¿no? Ya tomaste mucho. Pero nosotros como lo entendemos como, no me pega, eso es que ya soy pues, un titán del alcohol, entonces le sigues pegando y cuando llega un exceso, pues ya de plano ya no hay pues cómo hacerlo y va a volver a suceder lo mismo. Va a volver a generarse ese efecto, pero con mayor cantidad. Ahí sería la sensibilización. Y la adaptación sería ya cuando existe pues ya esta droga en el día a día, ya como en la vida cotidiana. Aquí ocurre algo interesante, que es cuando ya la persona no puede, o más bien el sistema nervioso ya se adapta tanto a la droga que le es imposible pensar o siquiera estar sin esa sustancia. Es como si ya comiera, básicamente, se adapta. Entonces, si se la quitas, si le quitas la droga a la persona, generas el síndrome de abstinencia, lo que va a provocar que físicamente, emocionalmente y todo esto se sienta mal. Y bueno, esos son los tres. Ahora, voy a explicar lo que es el... ah, a ver. Voy a explicar lo que es la conducta sexual. Bueno, la conducta sexual va a estar diferenciada, bueno, no, va a ser dirigida por 2 tipos de hormona, la LH y la FSH. Esto va a ser tanto en hombres como en mujeres, pero con diferentes cosas, vaya. ¿Por qué? Pues porque producimos diferentes tipos de hormonas. La LH lo que se va a encargar es de la uh, liberación, por así decirlo. En el caso de los hombres va a liberarse lo que es la testosterona y en el caso de las mujeres se va a liberar lo que son estrógenos. ¿Qué ocurre cuando se liberan? Bueno, si se liberan de manera, pues al momento de liberarse, y son muchos, van a generar una conducta violenta o irritable en la persona. La testosterona, pues que vemos que en los hombres, que estos que tienen alto nivel de testosterona, pues están más como más activos, más agresivos, más impulsivos. Y las mujeres surge algo, pero más parecido como en el ciclo premenstrual. En ese momento es cuando salen más estrógenos y por eso llegan a tender a estar irritables y todo esto. Y bueno, después seguiría lo que es el FSH, que vendría a ser como lo que es la maduración de los genitales. En el caso del hombre, pues vendría a ser como la maduración del espermatozoide, de los testículos. Y en la mujer sería la maduración de los ovarios y y ¿cómo decirlo? De los... de los ovarios y de los óvulos, perdón, que se me confundía. Digo que se me iba. Y bueno, sería básicamente eso. Un exceso genera agresividad, entre otras cosas. Ahora bien, voy a explicar lo que es la conducta alimentaria. Aquí la tenemos. Y bueno, ¿esto cómo inicia? Va a iniciar primero con hambre. Tengo hambre. Te me llega ese pensamiento. Tienes hambre, ¿qué haces? Comes. Después de esto, ¿qué haces? Que al momento de comer, lo que se libera en el cuerpo es glucosa y hace que se alimente la célula. Entonces, ¿qué ocurre?
toda esta glucosa se esparce por todas las células, lo que genera que cuando hay un exceso de glucosa en la sangre, se libere la insulina, que lo que va a hacer es rebajar esta glucosa, o en dado caso, equilibrar el nivel de glucosa en la sangre. ¿Qué ocurre después? Cuando hay un exceso de glucosa, va a activarse lo que es el glucagón, que lo que va a hacer es desintegrar o deshacer lo que es la glucosa para posteriormente almacenarla. Al momento de almacenarla, la insulina va a bajar. Entonces, posteriormente, se va a almacenar y esto va a ser gracias al glucógeno. Que el glucógeno posteriormente lo que va a hacer es esta glucosa sintetizada, gracias al glucagón, la va a almacenar en el hígado. Y bueno, ya cuando está almacenada, baja el nivel de insulina. ¿Qué ocurre? Baja el nivel de glucosa y posteriormente se vuelve a tener hambre. Y bueno, sí, sería básicamente eso. Sería cíclico. Porque obviamente en algún punto vas a tener hambre. Y bueno, ahora voy a explicar lo que es la sed. Aquí tenemos una gotita representativa. Y acá era una pata de pollo. Bueno, tipos de sed. En la osmótica ocurre cuando consumo alimento, pero como los alimentos hoy en día están saturados de sodio y de solutos, lo que van a hacer es que al momento de entrar van a absorber o van a ser tan salados que van a empezar a espesar la sangre. ¿Qué ocurre? Que el hipotálamo va a mandar la señal y va a mandar, ¿cómo decirlo? Va a mandar agua para llenar estas células, o más bien, sí, para llenar estas células de agua, evitando que se espese la sangre y por lo tanto que circule de manera natural. ¿Qué ocurre? Que al momento de que se acaba ¿cómo decirlo? Que al momento de que se acaba, por así decirlo, el agua de la célula, porque tuvo que contrarrestar todo el alimento que me comí, todo este soluto, ahí va a generarse la sed. Y esto va a ser gracias al nervio vago, que el nervio vago pues está por ahí vagando, por ahí, de ahí es su nombre, que pues va a ver que ya no tiene célula, que ya no tiene agua la célula, entonces va a decirle al hipotálamo, hey, oye, pues ya no hay agua, dile al fulano que tome más agua. Y bueno, va a generar pues que tomes agua. Y eso sería como desde dentro, por así decirlo, al momento de consumir alimento. Ahora, ¿qué ocurre? En la hipovolémica surge de manera ya en el día, a lo largo del día, ya sea por ejercicio, por simplemente caminar, por las actividades que hagan el día, por trabajar, por estudiar, etc. Por cualquier actividad, por acciones. Aquí lo puse, acciones. ¿Qué ocurre? Que posterior a ello, hago las acciones, se genera la sed, porque mis niveles de agua bajan. Entonces lo que va a hacer el hipotálamo, le va a llegar la señal de que pues hay sed. Posterior a esto va a mandar esta información a lo que es la glándula suprarrenal, que posteriormente va a crear lo que es la aldosterona. Posterior a ello, la aldosterona va a pasar a crear la remina en lo que es la yuxta. Y posterior a esto, en el hígado se van a juntar la remina con la con el angiostensinógeno y van a formar lo que es la angiostensina 1 o también llamada A1. Entonces, ¿qué ocurre después? Esto ya está sintetizado. Para volver a sintetizar, se va ahora a llamar angiostensina A2 angiostensina 2 o A2. Después se va a generar una vasoconstricción. Eso quiere decir que se va a, como las boas constrictor, que aprietan hasta matar a su presa. Bueno, lo que va a hacer lo que es el torrente sanguíneo se va a cerrar para aumentar la presión sanguínea y que empiece a bombear más rápido la sangre. Y luego va a llegar ahora sí lo que es el nervio vago y va a llegar a lo que es la zona ventromedial del hipotálamo para posteriormente decir, tengo sed.
Y ese sería básicamente el procedimiento. Ahora, por último, el estrés. Que de hecho, esta es como la, no sé, veinteava, ¿se puede decir veinteava toma? Entonces ya, estrés hay. Ay, ay, ay. Bueno, aquí está el estrés. Hay dos tipos de estrés, el neuroendocrino y el del sistema nervioso autónomo. Aquí están. El neuroendocrino, primero lo que va a ocurrir es que surge lo que es el estresor. El estresor posteriormente va a bajar a lo que es, o va a ir a lo que es el hipotálamo intermedial. Este va a crear lo que es la hormona CRH. Posterior a ello va a ir a la adenohipófisis, donde posteriormente se va a crear la hormona ACTH. Y bueno, va a viajar a lo que es la glándula suprarrenal, que esta se divide en dos, se divide en corteza y en médula. En este caso, al neuroendocrino es la corteza suprarrenal. Baja aquí y ahora sí se va a generar lo que es el cortisol o hormona del estrés. Aquí, por ejemplo, ¿qué ocurre aquí con relación a la conducta alimentaria? Hablábamos de cómo se almacena esta energía, ¿no? Se almacena en el hígado. Al momento de estresarse, porque es un mecanismo que se tiene desde la prehistoria, que era para resolver dos formas, o peleando o corriendo. Entonces, se genera el estrés. La energía que esté acá almacenada en lo que es el hígado, esta glucosa almacenada, que pues posteriormente se tiene que volver a rearmar gracias a otro proceso que se me olvidó, que no lo recuerdo muy bien, pero es otro proceso que rearma la glucosa como reserva, la manda aquí, y por eso cuando te estresas estás todo así, todo agitado, todo preparado para pelear o para correr. Por esto mismo, porque el cortisol es lo que hace, exige esta energía. Y bueno, ahora sí, el estrés en el sistema nervioso autónomo. Igualmente con un estresor, pero en este caso va a ir a lo que es el tronco encefálico. Del tronco encefálico va a mandar información sináptica a la médula espinal. Desde la médula espinal va a llegar a lo que son los nervios esplánicos y posteriormente ahora sí va a llegar a la médula suprarrenal, que sería la segunda parte de la glándula, y aquí se va a liberar lo que es la adrenalina, que esta, su tejido diana es el sistema digestivo, por así decirlo, su tejido diana son el intestino grueso y el intestino delgado, es decir, el sistema digestivo. Esto explicaría por qué al momento de estar estresados, pues no nos da hambre. Simplemente lo prolongamos porque hay otra cosa importante que resolver. Entonces, mientras no se resuelva ese estrés, no tendremos hambre. Y ojo, estos dos mecanismos no van uno después del otro, van juntos y simultáneamente. Acá, la hormona del estrés lo que hace pues es alertarte, ¿no? Prepararte y ponerte a pila. Pues lo que hace acá es inhibir el hambre, el apetito, el sistema digestivo, para que te preocupes solamente y toda esta sangre, que igualmente quizá fuera a los órganos, al sistema grueso, al intestino grueso y al intestino delgado, pues vayan a los músculos, por ejemplo. Esta sangre vaya a los músculos. Entonces se genera como esta capacidad de poder realizar actividades ante situaciones extremas. Esto explicaría el por qué, por ejemplo, si me persiguiera un perro y veo una barda, quizás hasta la pudiera pasar de un brinco o treparla en 1 o 2 segundos, porque es lo que hace este sistema, lo que hace para salvarme en una situación de peligro. Y bueno, creo que sería todo de mi parte. No hay nada que me salte, yo creo. De igual forma voy a darle una pasada aquí para que vea que eran puras palabras clave. Ahí se pueden apreciar. No hay definiciones. Igual estaba algo complicado, pero bueno, de mi parte sería todo. Y muchas gracias por su tiempo y espero un 100 aprobatorio.